De 5 minutos con Jesús. Proverbios 13:24 dice: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Un versículo bastante interesante en estos tiempos, donde pareciera que todo lo que hacemos nosotros como padres está mal delante de la sociedad. Pareciera que todo el mundo sabe cómo educar los hijos de los demás, menos sus propios padres. Pero la palabra del Señor nos invita a reflexionar. Y viendo este versículo iniciamos esta semana y recapitulamos un poco que terminamos en nuestro devocional anterior hablando de la diferencia entre la riqueza y la pobreza y cómo ninguna de estas dos características realmente nos hacen ver como personas justas delante de Dios. Y que solamente la verdadera humildad, la verdadera mansedumbre viene de un corazón enseñable, un corazón que ha sido trabajado por el poder de Dios, un carácter que ha sido formado conforme a la sabiduría que Dios derrama en su palabra y con el fruto del Espíritu Santo moldeando nuestros corazones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos una responsabilidad como padres también de moldear el corazón de nuestros hijos, de moldear el corazón conforme a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que el que detiene el castigo a su hijo le aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, pues no lo corrijas. Qué interesante es esto, porque la sociedad, la psicología moderna y todos los supuestos estudios actuales pareciera que los hijos mandan. Pareciera que los hijos reinan en los hogares. Pareciera que el niño se va a traumar por todo si tú le dices no a algo, si le pones una disciplina, si le pones tiempos. Yo no estoy hablando, y quiero que haya aquí una aclaración muy importante en este devocional. No estamos hablando de disciplina como sinónimo de maltrato físico. No estamos hablando de disciplina refiriéndonos a castigos severos o a cosas que rayen con la violencia intrafamiliar. De ninguna manera. Lo que estamos hablando y lo que dice la palabra del Señor es que sí, nuestros hijos merecen que alguien se preocupe lo suficientemente por ellos para que les discipline y les ponga una medida, les ponga una corrección. Cuando están pequeñitos, cuando están empezando a caminar, cuando están empezando a desarrollar su personalidad, su carácter, es el tiempo para corregirlos. Es el tiempo para decirles: esto no está bien, eso sí está bien, esto no está correcto delante de los ojos del Señor. Mentir no le agrada a Dios, no debes hacer este tipo de cosas. Enseñarles a respetar a los mayores, a los ancianos, enseñarles a ser responsables con sus decisiones, a asumir las consecuencias de sus actos, a saber que en el hogar y en la casa hay alguien que determina las normas y que si los padres tienen una hora para acostarse o tienen un tiempo para hacer X o Y circunstancia, el niño tiene que saber que no es él el que decide, que no es él el que manda, que no es la niña la que decide cómo se viste, es una madre y es un padre responsable que le enseñan a vestirse de una manera decorosa. Quiere decir que son los padres los que deben moldear el corazón de sus hijos, pero ¿conforme a qué? Conforme a la palabra del Señor. Y si el hijo, la hija, hace algo que necesita ser disciplinado, necesita límites, necesita corrección, necesita decirte: bueno, te portaste mal, entonces hay unas consecuencias por esas acciones. No fuiste respetuoso, entonces no esperes que también se te premie tu mal comportamiento. El castigo, la disciplina, la corrección no es maltrato. Al contrario, lo que nos está diciendo la palabra del Señor es: el que ama de verdad a sus hijos, el que de verdad los ama, el padre y la madre que de verdad ama a sus hijos desde temprano, quiere decir desde su niñez, desde bien pequeñitos los corrige y les enseña y les hace lo posible con amor, con sabiduría, con buen juicio, con entendimiento, hace todo lo posible para enseñarlos en el camino del bien. El que de verdad ama a sus hijos se preocupa lo suficiente por disciplinarlos. Y recuerda que disciplinar no solamente se refiere a castigar. Disciplinar se refiere a tener reglas claras, a tener información clara, a tener parámetros claros de cómo deben ellos estar dentro de su hogar y cómo deben comportarse en la escuela, en los deportes, en la iglesia, en cualquier entorno donde se encuentren. Así que espero que esto nos ayude y nos abra un panorama para que podamos de verdad levantar hijos que hagan riqueza o no hagan riqueza, sean hombres y mujeres vistos delante del Señor como justos, como justas,
como buenos, y Dios los bendiga, Dios los ayude, Dios los levante, Dios los prospere. Espero que esto sea de bendición para ti, padre, para ti, madre. Y si eres un hijo o una hija o no tienes hijos, aprende para que enseñes a otro o para que cuando llegue tu momento puedas vivir de verdad tu pasión por Jesús.